Agrado, la saludamos. ¿Cómo le va, directora? Qué gusto enorme. Es Alberto Quintana. Buen día. Buenos días, un saludo para todos, Javier, Alberto, Verónica, un gusto desde acá de Quito, sí, efectivamente, un saludo a ustedes y obviamente a los que nos están escuchando. Muchísimas gracias y a quienes nos siguen también a través de las plataformas digitales. Tal vez arrancar este diálogo, directora, hace pocos días, ¿no? Se suscribió el Pacto Nacional por la Integridad de la Contratación Pública. Entendemos porque el señor presidente de la República ha esbozado en varias intervenciones esta necesidad de darle un giro diametral al trabajo que hace el CERCOT. Pero sería importante conocer de su parte cuáles son los ejes fundamentales de este gran plan nacional. Bienvenida. Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, en días pasados se suscribió en la vicepresidencia de la República con la presencia y la participación activa del señor vicepresidente de la República, pero también de otras personas. Estuvieron como 8 ministros, eh, presidentes de gremios, representantes de organismos internacionales que nos están acompañando en este caminar, también gremios, como le dije, gremios tanto de la pequeña industria, estuvo la presidenta de la CAPEIPI, la pequeña industria de Pichincha, estuvo también el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y también de ONGs, ¿no? De organismos, digamos, de organizaciones sin fines de lucro. Y obviamente estuvieron también colegas suyos de medios de comunicación. La idea de este pacto nacional por la integridad en la contratación pública, el pacto como tal, digamos, es un hecho, llamémosle, tanto simbólico como político, porque lo que busca es justamente lograr ese compromiso de distintos actores sociales, culturales, económicos y políticos para sumar esfuerzos hacia un sistema nacional de contratación pública que realmente sea transparente, eficiente, sostenible, responsable y evidentemente que todos juntos luchemos en contra de las malas prácticas que se producen en la contratación pública. Vale mencionar, estimados colegas y a las personas que nos escuchan desde las varias plataformas y a través de la radio también, que mucho digamos, se le culpa, entre comillas, al CERCOP. Pero resulta que el CERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública, es el ente rector, sí, de la contratación pública y debemos velar porque las cosas se hagan bien, pero también es importante la corresponsabilidad. ¿Y por qué la corresponsabilidad? Porque el Sistema Nacional de Contratación Pública está compuesto por muchos actores, entre esos más de 3.600 entidades contratantes, desde las más pequeñas juntas parroquiales, pasando por los 221 municipios, todas las prefecturas, el Consejo de Gobierno de Galápagos, todas las secretarías de Estado y ministerios y obviamente las empresas públicas y las universidades públicas, siendo la empresa pública más grande, que es Petroecuador, también el más grande comprador del Estado. Así que por este lado tenemos a todas estas entidades contratantes que son los que compran. Pero de otro lado, tenemos a 382.404, ese es el último número que me dieron mis colegas de lo que está en el Registro Único de Proveedores, 382.404 personas naturales y jurídicas que son proveedores del Estado. Proveedores. Y es importante que todos juntos, compradores, vendedores, el CERCOP y muchos otros actores, entre esas la Contraloría y muchas otras instituciones, realmente trabajemos juntos para eliminar esas malas prácticas y obviamente, eventualmente también los actos de corrupción que obviamente son los que más nos molestan a todos, ¿no? Claro, seguramente ahí juega muchísimo, ¿no? Por el mismo término, integridad, la moral, los principios, los valores de los funcionarios públicos. Me sorprendió un poquito que no la escuchaba cuando usted nombraba a los actores. Los gremios GACS, por ejemplo, me refiero a la Sí Asociación mencioné a de los gremios. Municipalidades, el CONGOPE y el CONAGOPARE, ¿no? Que es el Consorcio de Gobiernos Ah, Parroquiales ya, Rurales. no, claro que Sí. sí. De hecho, estuvieron en un conversatorio que hicimos justo después del evento que tuvo lugar en la vicepresidencia, que fue un evento, llamémosle, un poco más protocolario. Justo al Mm, día siguiente de eso tuvo lugar ya en el auditorio Isabel Robalino Bole, que queda en la plataforma financiera norte, de acá de la ciudad de Quito,
tuvo lugar un conversatorio y ahí tuvimos representantes justamente del CONAGOPAR y del CONGOPE. Nos falta hacer tal vez un evento con AME, justamente para que ellos también se sumen específicamente a la firma de este pacto. Es fundamental. Y esto es muy buena su puntualización, estimado Alberto. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la contratación pública está en los gobiernos autónomos descentralizados. Más de la mitad, hoy por hoy, en lo que va del primer cuatrimestre del 2022, más de la mitad, el 57% está en los gobiernos autónomos descentralizados. Así que sí, efectivamente, es clave que ellos se sumen y se comprometan a luchar contra las malas prácticas y la corrupción. ¿A través de qué? De esa integridad. De integridad que incluye una serie de cuestiones. Y recordemos que el señor presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, el mismo 24 de mayo del 2021, suscribió un código de ética, el decreto ejecutivo 04, para todos los funcionarios del Ejecutivo. Pero obviamente ese decreto abarca al Ejecutivo. Yo creo que es muy importante que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados también suscriban un código de ética de esa envergadura. Buen día, doña María Sara Gijón. Le saluda Verónica Landeta y bueno, hasta que definitivamente ese pacto dé los resultados en una nueva estructura en donde haya un poco más de cuidado en el tema de las contrataciones públicas, me gustaría saber cómo le ha ido en este año de gestión. ¿Las compras públicas realmente pudieron dinamizar la economía del país, sí o no? Bueno, yo diría que sí. Evidentemente, ¿En qué este porcentajes? año 2022 va a ser un año mucho más potente, pero yo le diría que sí. Efectivamente, recordemos, el 2020 fue un año muy difícil, muy complejo. No es que no haya habido compra pública, pero la compra pública se enfocó muchísimo, al menos en el sector salud, en atender la pandemia. El 2021 fue un año que la segunda mitad del año ya empezó a moverse mucho más por efectos de la vacunación que permitió que mucha más gente entre en actividad. Recordemos que hasta que nosotros llegamos al poder, el señor presidente de la República y todo el gabinete, fue muy difícil la reactivación porque seguíamos pues todos con la paranoia digamos, de la pandemia. Ya la segunda mitad del 2021 se empezó a reactivar. El año pasado, el 2021, la compra pública significó 5.320 millones de dólares. Y es muy importante que ya la obra pública se empezó a mover un poquito más. Llegó a tener un 28%, fue la obra pública. Eso es muy importante. Y esperamos que este año la obra pública ya rebase el 40% en relación a toda la compra pública. Ya estamos viendo que se están moviendo los territorios. Nosotros le hemos apostado a la catalogación, sobre todo renovación de productos y ampliación de productos y bienes en el catálogo electrónico. Estamos también dinamizando, valga la redundancia, el catálogo dinámico inclusivo, es decir, estamos actualizando el catálogo, tanto el catálogo de calzado, estamos en plena proceso de catalogación del catálogo de limpieza. Se viene también la recatalogación o la actualización del catálogo textil. Es decir, se vienen una serie de catálogos que tienen que ser actualizados. ¿Y por qué tienen que ser actualizados? Porque no pueden quedar con los precios de hace 5, 6 o 10 años. Tenemos que siempre estar actualizando no solo los precios, sino también los productos. Se cambian los productos, se mejoran los productos, hay nuevas tecnologías. Es muy importante eso y obviamente al dotar al catálogo también de información relevante de dónde provienen los proveedores, porque es muy importante que, por ejemplo, si estamos hablando de un gas municipal, hablemos, por ejemplo, allá en la provincia del Guayas, un gas municipal, le interesa comprar a los proveedores que están en ese mismo cantón o en la provincia. Eso apoya muchísimo y aporta muchísimo en la dinamización de los territorios. Así que en eso estamos y Qué definitivamente, bueno. como ustedes saben también, estamos en la mitad de la subasta inversa corporativa de medicamentos. Así es. La semana pasada, el viernes, iniciaron las pujas del segundo lote de 120 medicamentos y eso también definitivamente dinamiza a ese sector, que es el sector farmacéutico. Claro, sí, sobre eso le iba a preguntar. Se han presentado 120 procedimientos públicos para esta subasta inversa corporativa de medicamentos. Esto tiene que ver mucho con el tema de lo que sucede en los hospitales públicos, porque es la red de salud pública la que está participando en esto. ¿Son solamente para 120 medicamentos o definitivamente pues hay un lote mayor?
No, son muchos más. De hecho, la señora ministra de Salud nos envió una lista de 781 medicamentos que nosotros tenemos que trabajar juntos, como usted bien menciona, la Red Pública Integral de Salud y nosotros como CERCOP, en este proceso de subasta inversa para llegar obviamente a la catalogación de estos medicamentos. Recordemos que en el mes de marzo ya se hizo una publicación de un primer lote de 168 medicamentos. De esos 168 medicamentos, tuvimos 155 procedimientos exitosos con un porcentaje de ahorro potencial del 47.34%. Eso es muy importante y de hecho el día viernes pasado ya firmé las primeras 6 adjudicaciones dentro de ese primer lote. El viernes pasado iniciaron las pujas del segundo lote de 120 medicamentos. Hoy a las 8 de la mañana tendrá lugar las nuevas pujas de 30 más, son 30 cada día hasta este día miércoles. Y mire que del viernes pasado, de los 30 procedimientos, las 30 pujas, tuvimos 27 pujas exitosas con un porcentaje de ahorro promedio de esas 27 pujas del 32.32%. Así que hoy tendremos más, mañana y el miércoles. Esperamos entonces para el miércoles tener ya finalizado este segundo lote de medicamentos con las pujas y con un porcentaje importante de ahorro. Y dentro de poco empezarán las pujas del tercer lote, ¿no? Que el tercer lote de medicamentos fue publicado hasta el jueves de la semana pasada. Qué buena información, Lorena, porque pues en el tema de los medicamentos, pues ojalá se cumplan rápido estos procesos porque parece que todo sería cuentagotas. Es lo que se ve. 7:45 de la mañana estamos dialogando con María Sara Gijón, ella es directora general del CERCOP. CERCOP, una institución realmente que es bastante complicada, que está en los ojos de todos, la parte de contratación. Y a nivel nacional, por ejemplo, la ministra Garzón explicó que el desabastecimiento se debe sobre todo a que el sistema de Servicio Nacional de Contratación Pública es difícil de manejar. A nivel local, en la parte de obras públicas, dicen que el CERCOP da de baja los contratos y por eso se retrasan las obras, se retrasan los servicios. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Será que por qué tan difícil es manejar el CERCOP para todas esas instituciones? Bueno, en realidad siempre le culpan al CERCOP, como les digo, y resulta que el CERCOP lo que hace es cumplir la norma. Nosotros tenemos una ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tenemos un reglamento general a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y unas resoluciones. Efectivamente, no puedo negar, los trámites no son fáciles, pero porque tienen que seguir la normativa. Hay que respetar el derecho, obviamente, de que varios participantes pueden participar en igualdad de condiciones. Hay una serie de exigencias. Sin embargo, vale mencionar que la mayoría de las veces cuando se caen los procesos, como ellos mismos dicen, las entidades contratantes dicen es que se caen los procesos, es que se me cayó el proceso. El tema es que no es que se le cayó o que el CERCOP le vota. El tema es que hacen mal las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Porque nosotros en junio del 2021, cuando llegamos, nos encontramos con que la ley, la llamada coloquialmente ley anticorrupción, es una ley que fue aprobada en febrero del 2021 y empezó a regir en agosto del 2021, decía lo siguiente, que todos los servidores públicos que trabajan en el área de compras públicas y también las máximas autoridades, es decir, todos aquellos que tienen algo que ver con la compra pública, tienen que tener la certificación de competencias. ¿Con qué nos encontramos? Con que no se había realizado nada, no se había preparado nada. Nosotros rápidamente, entre julio y agosto, preparamos, digamos, apenas llegamos entre junio y julio, preparamos un curso de fundamentos de contratación pública, lo ofrecimos entre julio y agosto, 60,000 servidores públicos se inscribieron en el curso, 46,600 servidores públicos terminaron el curso y entre agosto y diciembre del año pasado, 110,000 servidores públicos certificaron sus competencias. Y eso sigue. Estamos en más de 130,000 servidores públicos que lograron certificar sus competencias. ¿Qué implicó esto? Implicó que se empiece a hablar de compra pública desde la más alejada junta parroquial, probablemente en la Amazonía, hasta Galápagos, en toda la República, en todas las provincias y cantones y parroquias del país se comenzó a hablar de contratación pública. Mire, una de las cosas que encontramos es que más del 75% de los servidores públicos que trabajan en compra pública no comprendían la compra pública. Es decir, ni siquiera creo que habían leído
le habían dado una lectura general a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Tienen que conocer la norma para que no cometan errores. Tienen que hacer buenos términos de referencia, buenos pliegos, que no haya direccionamiento, porque muchas veces se caen, entre comillas, de esos procedimientos porque hay direccionamiento, hay malas prácticas, y nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública tenemos que velar porque se cumplan los principios constitucionales. ¿Cuáles son estos? Transparencia, eficiencia, igualdad. Obviamente también estamos trabajando hacia la sostenibilidad, esto está en la Constitución. Dice que la compra pública debe ser una herramienta de desarrollo territorial, pero tomando en consideración indicadores socioambientales. No podemos permitir, por ejemplo, algo que estaba pasando hasta antes que nosotros lleguemos, que muchos compradores, sobre todo en los GATS, estaban comprando bienes muebles realizados con madera que no podíamos saber si era o no era producto de la deforestación de bosque primario, por ejemplo. Ahora eso está prohibido. Nosotros hemos bloqueado los CPCs que permitían ese tipo de malas prácticas. Tampoco es algo muy importante que quisiera yo mencionar, colegas, ahora. Se requiere que las entidades contratantes hagan buena planificación. Si no planifican bien, ejecutan peor. Es importante una buena planificación de esas más de 3.600 entidades contratantes. Todos tenemos que poner de parte. Nosotros estamos trabajando en la simplificación de los pliegos de obras. Dentro de muy poco saldrán esos nuevos pliegos tipo para la obra pública que se viene con fuerza, pero por otro lado, los otros actores tienen que hacer las cosas bien. Así es, sin duda alguna. Ustedes estuvieron la semana anterior también haciendo y recogiendo información de la sociedad civil, recomendaciones, opiniones, justamente para simplificar todos estos procesos. Javier Segarra continúa con la entrevista. Gracias, Lorena. Buenos días, directora. ¿Cómo le va? Un gusto verla por la Javier. plataforma. Es sorprendente las cifras que usted da cuando dice 75.000 o 65.000 servidores públicos que trabajaban en esas dependencias y que no conocían del tema. Increíble. Y otra. El 75%. El 75%. Es más alto, es mucho más alto. El 75% Increíble, ¿no? Gente que de trabaja... los servidores públicos de todo el país no conocían de contratación pública. Increíble. Ahora ya lo hacen. Claro. Y vamos a mejorar. De hecho, este año vamos a sacar el 2022 y ya el próximo mes, que está a puertas, el mes de junio, salimos ya con la capacitación y después la certificación por roles. Es decir, ya no solamente la de fundamentos, sino que necesitamos capacitar especialmente a los administradores de contrato, a los miembros de las unidades requirentes, a quienes participan en los comités de selección y calificación, porque cuando hay licitación y hay varias ofertas, hay que hacer esa calificación de las ofertas. Es ahí en donde se cometen la mayor cantidad de, entre comillas, errores por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya, y hay 130.000 funcionarios o servidores públicos ya capacitados o con capacitación adecuada. La inquietud es, ¿se ha reducido este tema de la transparencia o la no transparencia que se daba antes en CERCOP? Bueno, en realidad, toda la vida, desde que nace el ex-INCOP, ¿no? Y después ya se transforma al CERCOP, desde el inicio que nosotros tenemos el SOCE, que es el Sistema Oficial de Contratación del Estado, la información de la compra pública es, valga la redundancia, pública. Es decir, todos los ciudadanos, todos ustedes como medios de comunicación, los especialistas o no en compra pública, los interesados pueden acceder al SOCE y ver la información. Sin embargo, y ahí viene el problema, no es tan evidente, tan fácil, tan amigable sería la palabra. No es tan amigable encontrar la información, uno se demora en encontrar la información en el SOCE. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros ya encontramos un proyecto de transparentación de esta información que estaba ya trabajándose, pero nosotros le metimos pedal y el 15 de diciembre del año pasado se abrieron todos los datos de la compra pública para régimen común y régimen especial, que es la gran mayoría de procedimientos. Para este año abriremos también lo que es emergencias de ínfima cuantía. ¿Por qué no se logró abrir emergencias de ínfima cuantía el año pasado? Abrir en base a los estándares OCDE, en base a lo que establece a nivel mundial Open Contracting Partnership, porque justamente no cumplimos exactamente los estándares a nivel internacional todavía.
Sin embargo, estamos trabajando en eso, esta información se abrirá también este año. Pero lo importante es que todo lo que es régimen común y régimen especial, que es la gran mayoría de la compra pública, está ya absolutamente transparentado de manera amigable, fácil, que además los usuarios se pueden bajar la información en bases de datos completas, se pueden bajar. Hay inclusive una aplicación para especialistas en datos, los datateros que se llaman, los expertos en datos, y eso lo abrimos el 15 de diciembre del 2021, que contiene, como le digo, toda la información de régimen común y régimen especial desde el 1 de enero del 2015 hasta el viernes pasado. Es decir, esta información se actualiza todos los días. Y ustedes como medios de comunicación, académicos especializados en datos o en compra pública, los gremios, digamos, industriales, comerciales, etcétera. Como dijo usted, los gremios de los gobiernos autónomos descentralizados, AMI, CONGOPE, CONAGOPARE, los ministros de Estado, todos pueden acceder a esta información. Pero nosotros en el mes de febrero, a más de contrataciones abiertas Ecuador, que fue abrir datos de la compra pública, pusimos a consideración de la ciudadanía una herramienta de analítica de datos muy importante que se llama contratación pública y cifras. Esto ya no tiene solo los puros datos abiertos a la ciudadanía, tiene ya analítica de datos. Por ejemplo, uno puede ingresar en contratación pública y cifras y verificar qué es lo que está comprando cada entidad contratante, cómo lo está comprando, qué es lo que se contrata más en cada provincia y en cada cantón, quiénes son los más grandes contratantes del Estado, pero también quiénes son los más importantes proveedores del Estado. Toda esa información está en contratación pública en cifras, accesible de manera absolutamente gratuita a través de nuestra página web. Directora Henry Avelino continúa con la entrevista. Sí, ¿cómo está, directora? Hay una respuesta breve en honor al tiempo. Y en ese sistema también se pueden ver los sobreprecios. También se puede ver que la paracetamol, un hospital la compra a determinado precio y otro hospital la compra $2 o $3 más caro. Las personas interesadas en hacer estas comparaciones lo pueden hacer tanto en contratación pública en cifras como en contrataciones abiertas de Ecuador. Toda la información está ahí y las personas pueden hacer esas comparaciones y verificar en caso de que haya estas distorsiones del mercado. Recordemos que sobreprecio es un tema no muy fácil de identificar. Sin embargo, si estamos hablando de que en un hospital se vende o se vendía, recordemos que esto es el pasado, se vendía a un precio y en otro hospital se vendía a 10 veces el precio, pues obviamente estamos hablando de una distorsión muy fuera de lugar, digamos. Claro, y el CERCOP no lo compara tampoco las por personas. temas logísticos, pero cosas como esas, ese tipo de distorsiones además ya no se van a poder producir el momento en que los medicamentos estén catalogados, porque el precio del catálogo es el precio al que toda la red pública integral de salud debe comprar. Esperemos que sea así siempre. Alberto. Sí, agradecerle, directora, que tenga un buen inicio de semana. María Sara Gijón es la directora general del CERCOT. Ha tenido la amabilidad de atendernos durante todos estos minutos conversando sobre estos temas de gran interés nacional. Que pase muy bien. Muchas gracias y solamente un saludo a todos y que juntos, la sociedad civil, la academia, ustedes como medios de comunicación, nosotros como sector público y obviamente la ciudadanía en general, juntos vamos a lograr desterrar las malas prácticas y hacer de la compra pública una compra con integridad. Muchísimas gracias. Son las 7:50.